En este vídeo te voy a enseñar cómo tener el control de tu instalación de una manera sencilla y económica, donde podrás monitorizar en tiempo real tanto el consumo como la salud de tu instalación, recibir notificaciones cada vez que algún parámetro se salga de rango como la tensión o la tasa de armónicos y por supuesto generar una base de datos donde te permita realizar comparativas personalizadas día a día, mes a mes o año a año. Tanto si eres usuario de una instalación pequeña, responsable de mantenimiento o electricista, este vídeo te puede interesar, así que comenzamos. Analizador de redes. Lo primero de todo es conseguir el analizador de redes. En mi caso ya un cliente tenía uno montado en su armario, con bastantes años, pero que no le hacía mucho caso. Este es un analizador del fabricante Circutor modelo CVMe Mini. Si no tienes un analizador a mano, se puede conseguir este u otros similares en Wallapop a unos precios ridículos. Únicamente tiene que tener como requisito imprescindible que tenga comunicación Modbus RTU o RS485. Aquí por ejemplo podemos ver algunos incluso de Circutor. Tenemos uno similar al que vamos a poner ahora, este concretamente de unos 80 euros. Ya entrando en el manual técnico que se puede conseguir por internet, primero imprescindible revisar las conexiones del aparato. En este apartado podemos ver los bornes del equipo para los modelos CVMe3 Mini ITF y CVMe3 Mini MC. Después nos vamos al esquema eléctrico, donde vemos con detalle el conexionado de tensiones que va directo, puesto que estamos midiendo en baja tensión. Concretamente nos vamos a nuestro modelo, este de aquí, para 3 fases CVMe3 Mini. Decimos que el conexionado de tensiones va directo, puesto que estamos midiendo en baja tensión, 230 voltios corriente alterna. La alimentación, que puede ser en alterna, también en 230, y las conexiones del circuito de corriente, que como observamos no va directa, sino mediante sondas Rogowski. Con una advertencia del circuito de corriente, que como observamos, además de conectar el terminal SIL de la sonda a la borna, tenemos que tener en cuenta esa pantalla de la sonda, tenemos que llevar a la borna donde nos está indicando aquí el fabricante. Esas ondas tienen que cumplir esas características, tienen que tener positivo, negativo y pantalla. Como para este proyecto vamos a utilizar solo un sistema monofásico, ya que la prueba lo vamos a hacer en una vivienda, nos iremos a un conexionado donde utilice solo una sonda. Ahí tendríamos nuestro conexionado para un sistema monofásico. Si vamos analizando más el manual, nos daremos cuenta que los parámetros de medida que podemos captar es total. En este apartado 4.1 vemos que podemos llevar las medidas de tensión, corriente, potencias de todas clases, energía, armónicos, o sea, prácticamente todo lo necesario para diagnosticar la salud del sistema eléctrico y la eficiencia a nivel energético de la instalación. En el apartado 6.5 tenemos el tipo de sensor que necesita nuestro analizador, que como hemos dicho antes es una sonda Rogowski del tipo 100 o 76. En este caso lo que nos está indicando el fabricante es o bien un tipo 1, que sería un sensor Rogowski de 100 microvoltios amperios, o bien un tipo 2 que habría que configurar si nosotros tenemos un sensor Rogowski de 76 microvoltios amperios. Cosa importante aquí, a la hora de comprar la sonda, muchas sondas no vienen en microvoltios, vienen en milivoltios entre kiloamperios. Al final estamos hablando de lo mismo. Este tipo de sondas es bastante económica y se puede encontrar en algún marketplace chino tipo AliExpress, como el de esta página. Bien, como vemos en esta página hemos encontrado una sonda que nos podría venir bien para nuestro proyecto de este fabricante IHDC, y el datasheet pues también lo podemos encontrar por internet de este mismo fabricante. Al final la sonda que vamos a emplear en este proyecto va a ser esta. Mencionar una cosa también, esta concretamente indica un voltaje de salida de 85 milivoltios entre kiloamperios. Ya digo que al final esto sería el equivalente a los 85 microvoltios entre amperios para 50 Hz o 102 para 60 Hz. Aquí lo que nos está indicando por un lado es que la frecuencia va a variar un poco la sensibilidad, con lo cual tendríamos que aplicar en el programa gestor alguna conversión, y en el caso de 0,85 pues también tendríamos que preparar alguna conversión, es decir, si nosotros en el analizador la corriente real sería la lectura de ese analizador, tendríamos que aplicar a esa lectura un coeficiente
corriente, mejor dicho, de 0,85. Es decir, si la corriente real para nosotros sería igual a la lectura del CVM por 0,85, que sería el resultado de dividir 85 entre 100. Ya nosotros hicimos una consulta a este fabricante y nos proporcionó una sonda de justamente 100 milivoltios de kiloamperios, que es justamente lo que necesitamos en el proyecto, con lo cual no hizo falta hacer ningún tipo de conversión. Pero si vosotros por un casual compráis la de 85, pues obviamente habría que aplicar esa conversión. Por lo demás, las características de la sonda parece que están bastante alineadas con lo que recomienda el fabricante, incluso tiene un IP de 67 y el conexionado pues también estaría en línea con lo que dice, es decir, un positivo, un negativo y la pantalla que podríamos conectarla a bornas del equipo CVM. Conversor RS485 a Ethernet. Con la comunicación serie ya podríamos obtener de manera telemática las medidas del analizador, pero vamos a introducir una mejora en el sistema. Esa mejora es la introducción de un conversor RS485 a Ethernet para obtener una comunicación Modbus TCP. Este tipo de conversores hoy en día son especialmente baratos y con buenos resultados. El que vamos a utilizar para nuestro sistema se puede encontrar en este enlace. Como veis, los precios son bastante económicos y funcionan bastante bien. El manual también lo podemos descargar desde internet. Ventajas de la comunicación Ethernet frente a la comunicación serie. Algunas de las ventajas son las siguientes. Para empezar, pasamos de un medio físico a un medio que hoy por hoy lo tenemos todos en nuestras viviendas y en cualquier instalación industrial, que es el Ethernet, ¿no? Es el cobre UTP con terminales RJ45. Pasamos de un cableado de par trenzado con malla, normalmente 2 hilos o 3 hilos, a un cable de red RJ45 estándar. La topología, pasaríamos de una topología bus a una topología estrella, es decir, ya vamos a conectar directamente a un switch junto con el resto de equipos de comunicaciones. La distancia, que también es otro handicap en la comunicación serie, en la Ethernet quedaría resuelta. Prácticamente tenemos ilimitados el número de dispositivos a conectar en la red. Económicamente, el coste en cableado es sencillo, el del Modbus, el otro es un poco más estructurado, pero bueno, al final el coste de instalación a nivel mano de obra, terminaciones y demás, pues siempre termina siendo un poco más caro el de la comunicación RS485 que el de la Ethernet. Incluso el diagnóstico también es más fácil de averiguar en Ethernet. Herramientas de red como Wireshark o hacer un ping, pues siempre es más fácil que hacer un diagnóstico a nivel Modbus, que posiblemente tengamos que utilizar osciloscopio o analizador de bus. A nivel mantenimiento, el Modbus siempre requiere de conocimientos un poco más técnicos o industriales, mientras que Ethernet, pues una persona que ha estudiado, personal de IT, de cualquier departamento de IT de una empresa estándar, pues con eso podría solucionar. Si vemos el manual, observamos una cosa también muy importante, que es la siguiente: son los parámetros por defecto. Esta tabla nos indica que cuando accedemos al web server de este fabricante, por defecto debemos hacerlo con ese username y esa contraseña, pero sobre todo aquí lo importante es la IP, que por defecto es esta que nos indica 192.168.0.7. Esto nos acarrea un inconveniente, y es que si estamos en una red diferente a este segmento 0.7 y de entrada ya te digo que vas a estar en una red diferente, pues no nos vamos a ver, con lo cual lo que debemos de hacer es lo siguiente: primero, no conectar el conversor directamente al switch, sino directamente al PC. En segundo lugar, modificar temporalmente la IP del PC a una IP que se encuentre en el segmento del conversor. En tercer lugar, acceder al web server del conversor y desde allí cambiarle los parámetros de acceso e IP, que serían unos que estarían en línea con los de nuestra red. Como punto cuarto a tener en cuenta, conectarlo ya a nuestro switch y comprobar que tenemos acceso a su web server y sobre todo que se encuentre en nuestro alcance. Por último, configurarle nuestro CVM con los parámetros de comunicación serie que le hayamos configurado a este, es decir, los parámetros como la velocidad de transmisión de datos, el tamaño de tramas, los 8 bits famosos, la paridad, etcétera, pues tienen que ser iguales tanto en el CVM como en el conversor. Y esto nos devuelve otra vez al manual del CVM, concretamente al apartado 622.1. En este apartado 622.1, protocolo Modbus, ya nos está estableciendo los parámetros que tenemos que configurar en el analizador, como la velocidad de transmisión, que nosotros vamos a dejar por defecto en 9600, no nos vamos a complicar. Tenemos el número de periférico, que como solo vamos a tener uno, pues ya será el número 1. La paridad, que la vamos a dejar sin paridad, en none. Esto significa sin control de errores.
y el bit de stop, que lo vamos a dejar también por defecto en 1. Ya el manual luego indica protocolos BACnet que ya no son de nuestro alcance. Después de esto, y ya terminando con el manual del analizador, nos vamos al mapa de memoria en el apartado 731. En este apartado 731, variables de medida, lo que nos explica el manual es un poco la memoria Modbus para captar todos estos parámetros y llevarlos vía comunicaciones. Ya nos está diciendo que tenemos que utilizar las funciones 0.3 y 0.4. Observamos la manera de llevar estas variables y todas las variables que podemos llevar, que prácticamente es pues todos los parámetros de que dispone el analizador. Por resumir, decir que cada valor está compuesto por 2 dígitos que serían de 16 bits y que, como son 2, pues el dato completo formarían 32 bits que lo llevaríamos a nodo de red con las funciones 0.3 y 0.4. Lo vemos a continuación en nodo de red. Como podemos observar en el gráfico, tenemos varias partes. Por una parte tenemos el nodo de lectura Modbus. En este nodo observamos el FC, que lo tenemos en 0.4, Read Input Registers, lo que decíamos antes, Input Registers. Comenzamos en la dirección 0, que es el primer conjunto de 16 bits del parámetro tensión. Vamos a poner a la par el manual del fabricante para verlo mejor. La cantidad 10 significa que nos recoge todo lo que está en la fase L1 hasta el factor de potencia. Si nos fijamos, tenemos la tensión que empieza a 0.0, 0.1, corriente L1 0.2, 0.3, potencia activa 0.4 a 0.5, potencia reactiva 0.6, 0.7 y luego de aquí saltaríamos al factor de potencia que es 0.8, 0.9. De esta manera desde el 0.0 hasta el 0.9 tendríamos la cantidad de 10 que es lo que configuramos en este nodo de red. El poll rate, que significa que cada 2 segundos el analizador nos va a enviar datos, y por último el master, que es el conversor DR302. Recordemos que en toda comunicación Modbus tendremos el master, que en este caso sería el DR302, y así habría que configurarlo en el web server del conversor, y el esclavo, que sería el analizador, y que este último no envía nada si no lo ordena el máster. Luego tendremos una función que básicamente hace de las veces de tratamiento de datos. Como podemos observar, esta variable, tenemos la variable tensión, que está compuesta de ese conjunto de 32 bits, 16 bits que forman el registro 0, más los otros 16 bits que forman el registro 1, dividido entre 10, tal como indica también el manual. Después de eso lo llevamos a una base de datos InfluxDB, que habremos tenido que instalar previamente en el servidor del cliente, basado en Linux. Este servidor puede ser, como hemos hablado ya en otros vídeos, pues desde una Raspberry Pi o un disco duro industrial. Pero eso sí, el sistema operativo Linux y todas estas aplicaciones de código abierto. Este tipo de base de datos lo vamos a configurar para que lea en localhost, porque lo vamos a tener en el mismo servidor que no de red, y por defecto suele leer en puertos 8086. Le vamos a configurar también un username y un password. En resumen, todo el sistema está montado sobre un servidor Linux, que puede ser una Raspberry Pi o un mini PC industrial. En este servidor instalamos Node Red para la lógica de control y la comunicación Modbus. Los datos en tiempo real se guardan en InfluxDB, que también corre en el mismo servidor como un servicio. Para las visualizaciones usaremos Grafana, que se conecta a InfluxDB y nos permite crear paneles de control. Además tenemos SQLite, que no es un servidor sino una base de datos ligera que guarda un archivo directamente en el disco, y la usamos para registrar eventos de calidad de red. Todas estas aplicaciones son de código abierto y se instalan fácilmente en Linux. Base de datos SQLite. Vamos a abrir una base de datos en DB Browser. Como vemos aquí a modo tabla, registramos aquellos parámetros que se salen de rango, como pueden ser la tensión o los armónicos de tensión. Recordemos que según la normativa española, estos rangos tienen que estar dentro del 7% de la tensión nominal, que está fijada en 230 voltios corriente alterna, y que los armónicos, es decir, la tasa de armónicos de tensiones en tanto por ciento, no puede ser superior al 8%. Todo valor que supere se reflejará en esta tabla, que podrá ser exportada en formato CSV para graficarla, por ejemplo, en una Excel, Power BI o en el mismo Grafana llegado el caso. Presentación física del conjunto. Así es como quedaría la conexión final del circuito. Vemos el conexionado formado en primer lugar por una protección magnetotérmica modular de unos 10 amperios, curva C, una fuente de alimentación para alimentar el conversor, ya que este solo funciona en corriente continua, el CVM, que lo podemos alimentar en corriente alterna, y las conexiones de corriente y tensiones. Por último, se puede ver en este plano de conexionado la conexión con cable
cable trenzado y apantallado del conversor y el DR302, así como la salida en Ethernet desde el conversor hasta el servidor. Por ultimar, la disposición física del conjunto sobre carril DIN. Este montaje, así representado, es para incorporarlo en un armario ya existente, junto con el resto de componentes de ese armario. Obviamente, si queremos tratarlo como un armario independiente, pues habría que diseñar la caja, los racores de entrada, etc. Y así es como quedaría en la realidad la simulación que hemos hecho en una vivienda domiciliaria. Este sería el cuadro de la vivienda que estaríamos analizando y lo estaríamos comprobando con unas pinzas amperimétricas para ver si la sensibilidad de nuestro medidor viene a ser la misma. Ahora ya entramos en Grafana y aquí ya tenemos de un modo gráfico todos los parámetros de los que hemos hablado antes y que perfectamente pueden ser personalizados. Si nos vamos a la gráfica de consumo diario de energía activa, por ejemplo, vemos el consumo energético de todos los días en el periodo de un mes. Aquí, por ejemplo, en esta barra roja, vemos que este día 13 de junio tuvimos uno de los consumos más altos del mes, al día siguiente un poquito menos y a partir del tercer día ya se normalizó. Si nos vamos a la gráfica de potencia máxima diaria, dispondremos del análisis de la potencia máxima diaria que nos permitiría afinar en la contratación de la potencia contratada y poder ajustar en la factura de luz, porque como hemos dicho antes, países como España te cobran más por tener una potencia mayor contratada. Bien, pues esto ha sido todo. Si te interesa este tipo de proyectos, en mi web voy dejando plantillas, ejemplos y recursos descargables para que puedas montar sistemas similares o adaptarlos a tus propias instalaciones. También remito a mis blogs para entender un poco más el detalle de estos conceptos. Puedes encontrar más información abajo en la descripción. Un saludo y hasta otra.